Entrevistado, estamos hablando del presidente de la Unión Cívica Radical, Eduardo Castro. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gastón, buenas noches, Federico. ¿Cómo están? Un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. A ver, cuando uno comienza a hacer análisis histórico, se encuentra con caprichos para algunos, con particularidades para otros, pero con datos distintivos seguros. Ahí vamos a coincidir, me parece. Y que es que la Unión Cívica Radical se terminó haciendo cargo del país tras procesos traumáticos. 1983, salida de la dictadura, vuelta a la democracia. La verdad que por un lado era un escenario, fue un sumamente auspicioso, pero veníamos de una etapa traumática en la República Argentina en términos sociales y en términos económicos. Después pierde las elecciones con el justicialismo, vuelve la Unión Cívica Radical como eje de lo que fue la alianza en el 99, ¿sí?, ganándole al justicialismo, ¿sí?, en plena crisis de la convertibilidad. Terminó en un anticipado entrega de mandato en el 2001, ¿sí?, ni más ni menos con la salida de Fernando de la Rúa, ¿sí? Y ahora el radicalismo vuelve, ¿sí?, al menos en términos provinciales, ¿sí?, a tener participación, a ser gobierno en una alianza, ¿sí?, de un color político distinto y en ciernes, envueltos en una crisis institucional económica muy pero muy importante. ¿Es caprichoso o el radicalismo con esto es bombero? Bueno, el radicalismo nació a la vida política como el partido de la democracia porque estuvo 26 años batallando para conseguir el voto secreto, libre y obligatorio. Se presentó a la vida política recién en 1916, en una elección presidencial, cuando nació a la vida política en 1889. Y creo que eso impregna el resto de la historia y la preocupación del radicalismo por la democracia, por el respeto por la república y la institucionalidad, hace que, hayamos sido siempre un partido al que el ciudadano elige también en momentos críticos para restablecer valores. Y creo que tiene que ver con eso. ¿Y vos crees, Eduardo, que están en unas circunstancias de similares características? A nivel provincial, ustedes vuelven al gobierno en un frente, ¿sí?, como integrantes de un frente. A nivel nacional, no sabemos qué puede llegar a ocurrir, está abierto a eso. Pero va a pasar, yo creo que Juntos por el Cambio va a reposicionarse de mejor manera ahora en las elecciones de octubre. Vamos a ir al balotaje y creo que Patricia Bullrich va a ser presidente con un aporte sustancial de la Unión Cívica Radical, no solo en la composición, en este caso de las cámaras de diputados y senadores, sino también en el aporte significativo que viene haciendo en los últimos tiempos, toda vez que, en la sucesión de las últimas elecciones, Santa Fe, Chaco y Mendoza, ha sido la Unión Cívica Radical quien ha liderado Juntos por el Cambio y ha podido, poner bien arriba al espacio político y hacerlo pesar seguramente a todo esto ahora en las elecciones de octubre. Punteamos, ¿sí? Mendoza, Cornejo electo gobernador, ¿sí? Chaco, Santa sí, Fe, Corrientes, pero Jujuy. Todos esos son gobernadores electos radicales, cabeza radical, sí, sí. Por lo cual tienen 4 provincias. 5 provincias, perdón, ¿sí? Eso los posiciona o los deja en el mejor hándicap post presidencia de Alfonsín. ¿O tuvieron un paralelismo? Habían 5 también, en aquel momento también habían 5, eran otras las provincias. Sí, bueno, sí, claramente. Bien, pero de todas maneras lo que marca, primero más allá de la recuperación del radicalismo y la vigencia de Juntos por el Cambio, también marca una característica que tiene la Unión Cívica Radical, que es que de su propia cantera va produciendo siempre dirigentes que se instalan en la consideración del ciudadano como una alternativa cierta
por su trayectoria, por su honestidad y por su capacidad. Se contrapone esta lectura con aquellos que decían que el radicalismo, después de lo que fue Después la gestión de la 2001, Alianza, claro, era el final del radicalismo. Está claro, digamos, que el radicalismo es un partido con vigor, con mucha fuerza y con dirigentes a lo largo y a lo ancho del país. Siempre hemos dicho nosotros, no hay pueblo que no tenga el comité de la Unión Cívica Radical. Pero lo más importante, el radicalismo tiene militantes a lo largo y a lo ancho del país. Militantes que están siempre dispuestos a dar la batalla por los valores del radicalismo que entendemos que son los valores más nobles de la sociedad, ¿no? Y que surgen de sus propios cuadros políticos, es decir, no llegan desde otros sectores a la política, sino desde la propia militancia de la política surgen ofertas electorales que los ciudadanos eligen. Ahora, Eduardo, yo entiendo que ese es el mensaje que ustedes entregan, porque es lo que ustedes entienden, es lo que está pasando. Ahora, uno también puede interpretar que desde sus socios, el PRO, el análisis es absolutamente diferente. Entiendo que dentro de lo que es la UCR, cayó algo mal el acercamiento de Macri con Milei en su momento, o ciertos dichos en provincia de Buenos Aires, distrito importante, en relación al candidato de Bullrich en aquel distrito, y esos gestos podrían haber generado, por ejemplo, la foto de la semana. Hace algunos días nada más en Salta, el presidente de la Unión Cívica Radical, Morales, en un acto con Massa. Digo, se está moviendo de vuelta lo que es el avispero interno que tiene Juntos por el Cambio. ¿Ellos interpretan en el PRO lo mismo que ustedes son necesarios? ¿O el PRO subestima en todo caso el poderío que le entrega a la coalición la UCR? Claramente no, pues si no, no sería el vicepresidente, el candidato a vicepresidente. Luis Petri. Por supuesto, en su de Larreta como que era Gerardo Morales, que quedó en el camino. Candidato a vicepresidente son hombres de la Unión Cívica Radical. Digo, sí. Marca claramente que hay vigencia, que hay fuerza, que hay aporte. Podríamos antes, por supuesto, contar los 500 intendentes de la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho del país. Sí. Y esto muestra justamente que somos una estructura de mucho trabajo, de mucha representación. Ahora, déjame decirte sí. algo que a la pasada, digo, que recién ha referenciado. Morales y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, esas dos provincias son parte del Norte Grande. Sí, claro. Región que mensualmente se reúnen sus gobernadores. Sí. Acá lo y que un pasa acto institucional. es un acto institucional. Claro. Desgraciadamente, en este caso, se mezclan las cosas, porque el ministro de Economía es también el candidato a presidente. Y eso no se podía evitar, pero lo institucional es que se reunían las provincias del Norte Grande. Lo que ocurre, y la responsabilidad Eduardo, de los gobernadores, la primera responsabilidad de cualquier gobernador es con sus conciudadanos, es con su pueblo, es con su provincia. No pueden estar ausentes de los intereses de sus provincias, digamos, por una cuestión electoral o por interpretación. Eso es fáctico y es entendible. Lo que quizás puede hacer algún ruido en ese análisis es que el mismo Massa en su discursiva, en ese momento y con los radicales de espectadores en primera plana, aseguró que va a ser presidente de la nación y va a abrir el abanico de alguna u otra manera. ¿Lo aplaudieran? No, creo que inclusive abuchearon en ese acto a Morales. Bueno, claramente, porque ha habido obviamente una identificación clara de lo que representa el radicalismo, el público convocado, sí, obviamente por la presencia de autoridades nacionales. Convengamos una cosa, no pasa en Salta, pasa en todos los lugares del país. El impacto, bien, de los aportes nacionales en las vidas de cada una de las provincias es muy importante. Sí. San Juan, entre los, digamos, aportes de coparticipación y los aportes del FONAVI, representan el 90% del presupuesto provincial. ¿A quién se le puede ocurrir, enfrentarse solamente por un antojo a la provincia con el Estado Nacional? Sí, ahora, hacía falta que Morales lo palmeara a Gildo Infran, el símbolo del kirchnerismo, porque en el PRO, a nivel país, se interpretaba aquel gesto de Morales como, si se quiere, una especie de vendetta o venganza de lo que Macri había hecho con la llamada Milei después de las PASO. Pues esto es institucional, esto no es político. Si el llamado de Morales ocurriría en lo político, partidario, es una cosa, pero eso, vuelvo a decir,
Es un acto institucional donde todas las provincias, las 9 provincias del norte grande se reúnen todos los meses. A pesar de las diferencias y matices que puedan tener, se reúnen todos los meses. Y va a seguir siendo así, y está bien que sea así, porque naturalmente los gobernadores tienen que actuar en defensa de su propia provincia, de su propio pueblo, de sus propios conciudadanos. Ahora, otra de las particularidades que tiene el escenario actual es que los sectores más fuertes para algunos del radicalismo jugaron las PASO con la reta, quedando sectores del radicalismo, pero de menor volumen, con Bullrich. Ganó Bullrich la interna. ¿Quedó descalzada la otra parte del radicalismo? No, es que vos sabés que eso es una lectura del radicalismo. Yo te diría, es muy difícil decir qué espacios del radicalismo con más o menos peso acompañaron. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 39% del electorado, el radicalismo institucionalmente de la provincia de Buenos Aires estuvo con Bullrich, el candidato a vicegobernador, intendente de la Unión Cívica Radical y el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, encabezó la lista de senadores, digo. Y si vos seguís viendo fino, y en todas las provincias, en la mayor parte de las provincias, los candidatos de Bullrich han sido de la Unión Cívica Radical. O sea, digo, esto ha estado repartido, no es muy difícil definirlo. Bien, perfecto. Me hablas que el radicalismo hoy tiene 5 provincias. Sí, ha logrado ganar, imponer sus candidatos, que encabezaban, por cierto, en un frente, pero radicales al fin, 5 provincias. Eso, a la hora de sentarse en el escenario nacional dentro del frente, ¿lo van a hacer pesar? A ver, yo creo que sin ninguna soberbia, o sea, yo creo que eso está para aportárselo al frente, no para facturárselo al frente. Eso es un aporte de la Unión Cívica Radical a Juntos por el Cambio, mostrando su valor político, pero no es para a partir de ahí pasar facturas ni planteárselo como una negociación. Seguramente no va a ser así. Bullrich va a ser presidente y yo creo que tiene claro valor de lo que representa la Unión Cívica Radical en este espacio y por supuesto elegirá a los mejores hombres del espacio y entre ellos a los de la Unión Cívica Radical. De hecho, de los 5 referentes que nombró, 2 son de la Unión Cívica Radical. Mira, Eduardo, 22 de octubre. Sí. Tiene todas las particularidades de arrojar que el escenario está abierto. Totalmente. Dato, el más certero que tenemos, PASO. Diferencia entre el primero y el tercero, hablando en cuanto a frentes, son 600.000 votos, más o menos. Es decir, que está abierto, con una pecera monstruosa de votos. 10 millones de personas que no fueron a votar y 1.300.000 personas que fueron a votar y votaron en blanco. Te estoy hablando de 11 millones y medio, más o menos, personas que hay que convencer para que vayan a votar. ¿Qué crees que se está haciendo o que se puede hacer para poder pescar en semejante mar? Ya no te diría pecera. Bueno, primero creo que hay que reafirmar los valores de Juntos por el Cambio en todo este proceso del kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo quiso avanzar sobre la justicia para garantizar la impunidad de Cristina, fue Juntos por el Cambio, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, quien le puso límite. Cuando hubo intentos de autoritarios, por cierto, hegemonía política, ¿quién estuvo? Juntos por el Cambio. Quien puede gobernar, no solo porque tenga 10 provincias, porque si gana, Juntos por el Cambio, va a poder hacer lo que dice que quiere hacer. ¿Por qué? Porque tiene representación de primera minoría en la Cámara de Diputados y es segunda minoría en el Senado, y si llegamos a ganar seguramente vamos a ser también primera minoría en el Senado de la Nación. Digo, cualquier política pública requiere apoyo legislativo y eso solo lo garantiza la Unión, en este caso Juntos por el Cambio. Bueno, ¿y cómo analizás entonces que el candidato más votado en las PASO, Milei, prácticamente deja de lado el Congreso? Bueno, pero eso en los lugares donde ha pasado eso ha terminado muy mal. Todos saben. Digo, no sé si todos saben. Es un escenario, es una foto de la realidad. Los escenarios de algunos presidentes han terminado con disolución del Congreso
cuestión que acá no está previsto. En la Constitución no está. En Perú, pasó sí. eso con Fujimori, o después ha pasado en otras provincias a la inversa, con destitución del presidente, porque ni siquiera, en este caso, ni ganando podría alcanzar ni siquiera el 25% de los legisladores. Pero ese no es el problema, porque si quien tiene el honor de ser elegido presidente desde el Poder Ejecutivo busca construir consenso y no actuar de manera autoritaria, no actuar como un energúmeno, y bueno, tal vez pueda conseguir acuerdos políticos. ¿Acuerdos políticos con qué sector? Y tenés que conseguir, digo, acuerdos políticos para conseguir los respaldos parlamentarios que puedan permitir la aplicación de políticas públicas. Sí, porque muchos aseguran que Milei está más cercano dialécticamente hablando, por lo menos como se muestra en campaña, de sectores del PRO que de la Unión Cívica Radical. Convengamos que la mayoría de los legisladores de Milei son parte actual o han sido parte del Frente Renovador y del Partido Justicialista. De ahí viene. Digo, hoy día creo que está claro que quien ha financiado a Milei ha sido Ernequian, Villamassa, está en todos lados, hay audio, más o menos, hay declaraciones públicas de dirigentes del justicialismo, Grabois, del ministro de Seguridad bonaerense. Es que Milei ha sido jefe de asesores de Eduardo Ernequian durante 15 años. Lo conoce mucho. Ha sido, además, pasa que ahora lo cruzó Ernequian hace poquito. Pero Milei, además, eso sería lo de menos. Milei además ha sido asesor de Bussi, Milei ha sido además equipo técnico de Scioli, ¿está bien? Milei es la esperanza de Cristina de consagrar la impunidad, porque la única forma de garantizar la impunidad de Cristina es lograr avanzar en la justicia, y eso lo puede lograr con Milei. Y la antítesis es Bullrich con un spot de esta semana, polémico por cierto, pero spot al fin que se mostró, donde aparece una unidad penitenciaria con el nombre doctora Cristina Fernández de Kirchner. Con Juntos por el Cambio, la corrupción tiene que terminar como corresponde, juzgada, y en el caso de comprobarse los hechos de corrupción, en la cárcel, como corresponde. Cualquier ciudadano tiene que ser igual ante la ley. Lo que no puede pasar es que desde la política se favorezca no solo la corrupción, se apañe la corrupción y después se impida el funcionamiento de la justicia, que en este caso es lo que hace Kirchnerismo. ¿Por qué sostenés que si en el caso que gane Milei es la confirmación de lo avance de Cristina de Justicia, si el escenario, en el caso que gane Milei, de 3/3 va a ser poder licuado, nadie va a tener las mayorías? ¿Cómo va a poder avanzar con la justicia sin la mayoría? Y no, nada, la cantidad de legisladores que ya tiene el PJ por dentro, más la cantidad de legisladores que va a conseguir por afuera, ¿está bien? Te aseguro que van a tener el número suficiente para tratar de avanzar sobre la justicia. Vos estás trabajando sobre la hipótesis que Massa le armó la lista de diputados y senadores en determinados distritos a Milei. No es mi hipótesis, es la hipótesis de cientos de lecturas de políticos, de periodistas, y bueno, nada, visible está, hasta el concuñado de Massa es el candidato a intendente en San Isidro de las listas de Milei. O sea, la última, y ya te dejo en libertad. Desde tu lectura, ¿sí? Hay connivencia, el kirchnerismo claramente. le va a cuidar los votos a Milei en octubre. No sé si esta vez se los va a cuidar porque se puede quedar afuera. Digo, con 40% de pobres, 55% de chicos bajo la línea de pobreza. En agosto se con los cuidó. Hiperinflación. Bueno, porque no, mirá. ¿Pero se los cuidó o no? ¿Cuál fue el error de lectura de todos? Milei sacó 17% en la ciudad de Buenos Aires. Sí. 17%. Y sacó 24% en provincia de Buenos Aires. La gran elección de Milei El interior. fue el interior. ¿Por qué fue en el interior la gran elección de Milei? Porque nosotros, enfrascados entre la disputa de Burri y Larreta, no pusimos en cuestionamiento sus miradas, sus posiciones políticas y sus propuestas. Eso ahora lo estamos haciendo. Y el ciudadano, creo que va a poder visualizar claramente lo que representa Milei y va a elegir el cambio con certeza
que es el cambio responsable, que es Juntos por el Cambio. Y eso va a evitar que quizás dentro del interior del país los que han votado gobiernos radicales, son, ¿cuánto dijimos? Cinco provincias, no vayan con el voto nacional de Milei, sino que el voto se quede dentro del color amarillo. Mira, la otra lectura que hay que hacer de Chaco, de Santa Fe y de Mendoza, sí, es que en las tres provincias hubo paso en la candidatura de gobernador. La más reñida fue en Chaco, donde Esdero sacó el 51% y Polino el 49%. En Mendoza fue 60-40 entre Cornejo y Petri. ¿Está bien? Sí. Y en Santa Fe también hubo interna. ¿Bien? A pesar de ello, Juntos por el Cambio retuvo prácticamente la totalidad de los votos. No se perdieron los votos. Es mentira que los que estuvimos con Rodríguez Larreta podríamos votar a Bullrich. A Milei. Es mentira, absolutamente mentira. Nosotros tenemos, primero sentido de pertenencia en Juntos por el Cambio, y el voto de Juntos por el Cambio es un voto sólido que se va a mantener. Esa base electoral más el trabajo va a hacer que estemos en el balotaje. Eduardo Castro, te agradecemos la charla, ¿sí? Gracias a ustedes. Bueno.